Empezamos. Bien, chicos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a la clase de historia. ¿Ya? Quienes habla es la Miss María, algunos me conocen, y para los que aún todavía no me conocen, ya saben que conmigo llevan historia y geografía. ¿No, chicos? Bien, muy bienvenidos nuevamente a la sala virtual. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Y empezamos, pues vamos a compartir pantalla, ¿ya? Ahí está, primero, siempre digo sexto, ¿no? Ay, me acostumbré ya, sexto, el año pasado era sexto, yo ya me he acostumbrado de sexto, pero ya están en primero, ¿no? Ya están creciendo ya, cada vez están creciendo más, ¿no? Ya, vamos a empezar entonces, ¿ya? Vamos a empoderarnos, que es el lema de cada día, a empoderarnos de las enseñanzas del día, del entusiasmo, de la actitud. Sí que tenemos trabajo que hacer, que hay bastantes tareas, chicos, pero no nos, no nos pongamos tristes ni no vamos a dejar las cosas de lado, ¿no? Actitud positiva, ¿no? De que van a hacerlo bien, de que lo van a hacer bien. Bien, la semana pasada, no la vez pasada, pues si hablo de vez pasada se trata de un tiempo moderado ya que ha pasado. Vamos a hablar entonces en esta clase, como segundo tema, en historia. Ya habíamos dicho que la historia, ¿no, chicos? Se trata o significa en griego, ¿no? Significa curiosear. ¿Curiosear qué? Lo que hay detrás de mí. ¿Qué hay detrás de mí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y qué hubo detrás de mí? Bien, entonces, de eso se trata, chicos, la historia. Entonces, específicamente el día de hoy vamos a hablar, la semana pasada hablamos, ¿ya? A ver, ¿quién me dice que hablamos la semana pasada? A ver, Mateo, ¿cuál fue el tema de la semana pasada? Sí, yo sé. A ver. La visión general del Tahuantinsuyo. Visiones generales del Tahuantinsuyo. Así es, hablamos Visión general del Tahuantinsuyo. Así es, ya, ahora sí apaguen sus micrófonos. Muy bien, niño. La semana pasada hablamos acerca del Tahuantinsuyo, muy buena respuesta. Ahora vamos un poquito más adelante. Una vez que ya el Tahuantinsuyo vino nuestro conquistador, por decirlo así, ¿no? Para hablar bonito, Francisco Pizarro, vino aquí al Tahuantinsuyo, tomó prisionero a Atahualpa, lo ajustició con el pretexto de que había matado a su hermano, en fin, ya es una historia. El caso es que los españoles, a pesar de que eran algo de 200 hombres nada más, ¿no? Cuando recién llegaron, y nosotros éramos, 2.000, ¿no? 12 millones de incas, imagínense, ¿no? Bueno, especificando el Cusco nada más, ¿no? A pesar de eso, tomó el imperio, ¿no? Tomó la batuta del imperio y empezaron, ¿no? Empezaron, pues, su poder en nosotros, ¿no? Los españoles empezaron el poder en nosotros, o sea, nos sometieron, nos conquistaron, para hablar así bonito, ¿no? De una manera así. Pero en esta visión general de la colonia vamos a hablar un poquito más de lo que significa esta conquista. ¿Ya, chicos? Bien, vamos a estudiar un aspecto más general, ¿no? Ahorita yo estoy diciendo conquista, algo bonito, ¿no? Algo bonito, pero hay algo más detrás de todo eso, ¿no? Bien, empecemos entonces a hablar acerca de la colonia, ¿no? Una vez que ya hablamos del Tahuantinsuyo, ahora vamos a hablar, ¿no? de cómo pues los españoles se quedaron aquí y formaron una colonia, la famosa colonia peruana, ¿ya? También llamada virreinato. Empezamos aquí entonces. Para España éramos colonia. Nosotros, ¿qué hicieron ellos? Formaron virreinato. Al fin y al cabo es lo mismo. Bien, vamos a hablar acerca de la visión general de la colonia, ¿ya? A ver, primero, Sofía, ¿está grabando? ¿Sí? ¿Sí?
¿Se ve? ¿O no he puesto? ¿Sí? Ya. Sí, Miss. Ya, ok, muchas gracias. Bien, entonces empezamos. Vamos a hablar acerca de la visión general de la colonia. Ahí está, miren, ve. ¿No? Esto es una pintura del tiempo de la colonia, ¿no? Hubo muchas influencias acerca del arte y la cultura, pero sobre todo la pintura. Prevalecieron, chicos, en las iglesias, por ejemplo, en la iglesia de la Merced, en el convento de Santo Domingo, donde estuvo Santa Rosa de Lima, ¿no? Fue en este tiempo, fue en pleno tiempo de la colonia. ¿Qué había dentro de ellas? Y que hasta ahora se ven, si usted tiene la oportunidad de ir a Lima y a estos conventos, ¿no? Y a estas construcciones antiguas del tiempo de la colonia, vemos pues lo que esas estatuas muy grandes, ¿no? Y en las paredes vemos muchas cosas, como si fueran adornos, ¿no? De cobre, ¿no? Es más, hasta algunos, ¿no? Tienen un poco de oro, digámoslo así, ¿no? Pero eso más se ve sobre todo ahí en el Vaticano, ¿no? En el Vaticano, pues la basílica está todo mayormente cubierta de oro, ¿no? Pero bueno, el caso es que aquí también se dio esas influencias, ¿no? Que las iglesias pues estaban decoradas con unos, se puede decir, con unas construcciones muy bonitas, ¿no? Donde daba a tallar los metales, el cobre, el oro, ¿no? Y a eso nosotros le llamamos el rococó, le llamamos pues el barroco, el churrigueresco, que ahorita vamos a hablar qué son eso. Barroco, ¿qué será eso? Bueno, ese son, en realidad, son influencias, ¿no? Que vino aquí al Perú por medio de la colonia, ¿no? Por medio de los europeos, chicos. Bien, entonces, visión general. Apaga tu micrófono. Apaga tu micrófono, ¿ya? Por favor. Ya está. Muy bien, entonces empecemos. La etapa del virreinato o colonia, como dice acá, que abarca 3 siglos, es fundamental en el proceso de formación de lo que hoy es el Perú, por decirlo así, ¿no? Con la llegada de los europeos, quiere decir de los españoles, primero Francisco Pizarro, ¿cierto? En el año 1532, ¿cierto? Bien. Pero no solamente llegaron europeos, ¿eh? Una vez que se formó la colonia, pues estábamos en pleno apogeo también de la esclavitud, ¿no? No solamente llegaron europeos a dominarnos, también llegaron los africanos, en calidad de esclavos, lógicamente, ¿no? En calidad de esclavos, ¿no? Se traficaba una barbaridad con los africanos, ¿no? Con estas colonias africanas. Venían, pero en forma de esclavos, ¿no? Bien. Y en la colonia, pues, había, pues, diferentes tipos de esclavos, ¿no? Que provenían del África. Es más, nuestro santo, ¿no? Es reconocido como santo del Perú, a San Martincito de Porres. Fue incluso él fue hijo de esclava, ¿ya? Pero él fue libre. ¿Por qué fue libre? Porque su padre, pues, fue prácticamente el amo de la esclava, ¿no? El dueño de Hacienda, ¿no? Entonces él es hijo de una esclava, ¿no? Con un español, ¿no? Bien. Y luego gente de otros países, ¿no? Una vez que se acabó, si avanzamos más, ¿no? Si avanzamos más, una vez que se acabó la esclavitud, ¿no? Dada por Ramón Castilla, ¿no? Grande Ramón Castilla, que liberó aquí a los africanos que estaban como esclavos, ¿no? Una vez que salieron de la esclavitud, pero eso ya no se dio en la colonia, ¿no? Se dio ya después, ¿no? Después, en el tiempo del militarismo, ya en la época republicana. Vinieron los chinos, ¿no? Los chinos colíes. Ya no había mano de obra en las haciendas, ¿no? Los esclavos hacían todo. Los esclavos hacían todo, una barbaridad. Pero cuando los esclavos, no, los africanos dejaron de ser esclavos, entonces vinieron los chinos colíes a las haciendas. Pero ellos no vinieron como esclavos, no vinieron a trabajar, ¿de acuerdo? El caso es que supuestamente hubo una explotación masiva de chinos colíes y prácticamente trabajaban como esclavos, ¿no? Se podría decir, pero a ellos se les remuneraba, ¿ya? Bien. Con la llegada no solamente de los europeos, sino también de los africanos. Luego con la gente de otros países, en este caso estoy hablando de los chinos, colíes, por ejemplo. También en la época ya republicana también vinieron los alemanes, ¿no? Aquí en el Perú tenemos una colonia hasta ahora alemana,
¿no? Que es por la selva, Posuso, por ejemplo, ¿no? Posuso. En Posuso ustedes podrán encontrar personas con ojos azules, blancos. ¿Por qué? Porque ahí, en esta época de ya casi de la República, pues España quiso volver a invadir al Perú y mandó una colonia de alemanes, ¿no? Alemanes ahí, ¿para qué? Para investigar al Perú, por dónde podía entrar otra vez, ¿no? Ya estábamos independizados, chicos. El hecho es que esa colonia se quedó acá en el Perú y hasta ahora está. Y ha formado pues su propia colonia alemana, ¿no? Pero ya pues, ¿no? Ya se han visto pues unidas ya por, ¿no? por los peruanos, ¿no? Ya está ahí, hay una combinación ahí, se podría decir, de raza, en el caso que la mayoría de ahí son blancos con ojos azules, ¿no? Allá por Suso, ¿no? Y queda aquí en el Perú. Bien, parte de la selva. Bien, y luego de otros países también, ¿no? De otros países, ¿no? Vinieron cantidad de personas. Bien, la sociedad peruana se va haciendo distinta y más compleja. Es por eso, chicos, que tenemos diferentes tipos de razas étnicas. Unos somos blancos, negros, cholos, ¿no? Amarillos, ¿no? Los chinos, puede decir, ¿no? Tenemos infinidad de raza étnica, chicos, ¿ya? El Perú tiene una gran infinidad de raza étnica. Ya, la sociedad peruana se va haciendo distinta y más compleja. Ya, vuelvo a repetir. Luego dice, es una etapa fundamental para entender el Perú de hoy en sus complejidades, ¿ya? El porqué de tantas culturas. Tenemos, por ejemplo, el festejo, es parte de la cultura que nos trajeron también los africanos, ¿no? Es parte. No es específicamente, pero por ahí va, ¿no? El movimiento, ¿no? De cómo ellos bailaban, ¿no? Los esclavos cuando hacían sus fiestas, ¿no? Y bailaban, ¿no? De ahí, ¿no? Se desliza, se desglosa, mejor dicho, se desglosa, perdón, ese ritmo del festejo, ¿no? Que ya nosotros le hemos inventado como baile peruano, ¿no? Pero fue una influencia africana, ¿no? Chicos. Bien, entonces, sigamos. Es una etapa fundamental para entender el Perú de hoy en sus complejidades, sus aspectos positivos y negativos. Coincide con el desarrollo y expansión de la cultura inca en el Perú. Claro que sí, ¿no? Terminando, pues, ya el imperio, gobernado por Atahualpa, una vez que le dio muerte a su hermano, él quedó como Zapa Inca, ¿no? ¿Qué es Zapa Inca? El Inca, la máxima autoridad del Tahuantinsuyo. Ya Francisco Pizarro ya le había puesto los ojos, ¿no? Al Tahuantinsuyo, ya había hecho, pues, primer viaje, segundo viaje. Francisco Pizarro no vino así de un momento a otro y ya se quedó, no. Francisco Pizarro en el tercer viaje que ya se quedó en el Perú, que dominó al Tahuantinsuyo, digamos así, él ya había estudiado ya el Perú. Él ya lo había estudiado, ¿no? Y que pues había visto pues que había muchas riquezas, tanto en el mar, como mucho oro, ¿no? Y él que estaba en busca de tierras para poder enriquecerse más, el Perú era perfecto para Francisco Pizarro. Tal así que se confabuló con otra gente peruana mismo, de culturas que más antes habían sido independientes, porque ustedes saben pues que antes de los incas habían culturas pre-incas, y conforme iba pasando el tiempo, el Inca fue dominando, porque era más multitud, ¿no? Fue dominando los incas, y los incas fueron sometiendo a las demás culturas pre-incas, y todas al fin y al cabo se formó un solo imperio, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como esas culturas habían sido sometidas por los incas, algunos no estaban de acuerdo, ¿no? Con los incas, no estaban de acuerdo. A pesar que los incas no le imponían, ¿no? No eran tiranos, ¿no? Ellos decían, no, lo que es para el imperio es para todos iguales, ¿no? Pero muchos de ellos no querían, pues, ¿no? Algunos no querían, ¿no? Querían seguir siendo independientes como culturas pre-incas, ¿no? Que era antes. Así que eso aprovechó, miren, la astucia de Francisco Pizarro no aprovechó eso, ¿no? Esa negatividad por parte de algunos que habían sido sometidos por los incas, que habían sido culturas. Apaga tu micrófono, hija, o hijo, no sé quién es. El caso es que Francisco Bolognesi ya sabía eso, y se confabuló con esta gente, ¿no? Con estas personas que no estaban de acuerdo con los incas. Así es, jóvenes. No estaban de acuerdo, ¿no? No compartían la misma ideología, ¿no? No lo compartían. Bien, el caso es que los incas, ¿no? El imperio de los incas, al ver que había personas que no querían ser sometidas por ellos, ¿no? A pesar de que ellos no le imponían nada, no eran tiranos, para todo era igual. Entonces, estas personas que siempre querían hacer revuelto, digamos, hacer revolución para que no sigan siendo sometidas por los incas. ¿Y qué hacía el Zapa Inca? O sea, el Inca los mandaba a diferentes lugares fronterizos del Perú. ¿Para qué?
para que observen, ¿no? Para que observen si venía algún extraño, porque ya le habían dicho que alguien estaba por ahí miroseando, ¿no? Que no era peruano, que era una gente extraña. El caso es que el Inca los mandaba, ¿no? Bueno, pues ya. Y de esta manera también ya no se rebelaban, ¿no? Porque los mandaban lejos. Si estaban separados, si estaban lejos, ya no se rebelaban, ¿no? En cambio, si estaban juntos, ¿no? Vivían juntos, entonces la unidad, ustedes saben que hace la fuerza, y se podían rebelar con el sometimiento de los incas. Entonces, el Inca fue en esa parte inteligente también, ¿no? Y sobre todo se querían rebelar en contra de los incas porque quería seguir siendo culturas independientes. El Inca pues lo mandaba a diferentes tipos de fronteras, ¿no? Para que miren algún espía o algún extraño que podían mirar. El caso es que Francisco Pizarro escuchó de eso, ¿no? Supo de eso. Y de ahí se agarró, ¿no? De ahí cuando llegó, justamente agarró a estos que estaban supuestamente en contra del imperio, que no quería ser sometido por el imperio, por los incas. Y pues le habló y tenía un poder de convencimiento, una persuasión que le convenció, ¿no? Diciéndole que si él no le decía pues cosas que él no sabía, cosas que él preguntaba. A ver ese micrófono, por favor. El caso es que Francisco Pizarro se agarró de ellos, ¿no? Y ellos pensando que como no querían ser sometidos por los incas, querían seguir siendo cultura independiente, entonces le hicieron caso a Francisco Pizarro, ¿no? Y uno de ellos le dijo exactamente dónde estaba Atahualpa, ¿no? Atahualpa en ese tiempo, pues cuando ya Francisco Pizarro quiso quedarse aquí en el Tahuantinsuyo, Atahualpa ya estaba, hubo unos baños termales, ¿no? Había ido a hacer una misión, incluso en los baños termales de Cajamarca, ¿no? Ahí se bañaba, le gustaba bañarse a Atahualpa, ¿no? Era su parte de distracción también de él. El caso es que uno de ellos, que estaba vigilando a los que venían supuestamente extraños, fue justamente quien le dijo a Francisco Pizarro que Atahualpa estaba en Cajamarca. Uy, Francisco Pizarro dijo, ya, entonces mira, ¿sabes qué? No, le dijo cosas, pues, no, que sí, que si ellos podían estar ahí, a ellos les iba a ir mejor, que iban a ser independientes, todo eso, ¿no? O sea, como que los engañó. Y ellos cayeron, ¿no? Cayeron porque no querían ser sometidos por los incas, querían seguir siendo, como les vuelvo a repetir, cultura independiente. Bien, el caso es que Francisco Pizarro se agarró de eso. Y fue uno de ellos que dijo, ¿no? Mira, Atahualpa está en tal sitio, ahí está. Y es por eso que Francisco Pizarro fue de frente a Cajamarca y tomó preso a Atahualpa. Ajá, pero no lo tomó preso y de la noche a la mañana lo mató, ¿no? Hubo varios días. Atahualpa pidió un rescate considerable, ¿no? Él le dijo que en el cuarto donde él se encontraba, porque yo lo había tomado prisionero, en el cuarto donde él se encontraba, él iba a llenar de puro oro, si le daba la libertad, hasta donde llegara su mano. Los incas, pues, según la historia, los incas eran grandes, ¿no? Porque creen que en Machu Picchu, las escaleras, los que han tenido la oportunidad de ir y los que no por fotos se ha visto, las escaleras son considerablemente altas, porque se dice que los incas eran grandes, dicen, ¿no? Otros dicen que no, y otros dicen que eran grandes, y por qué nosotros ahora somos pequeños o por qué somos bajitos algunas personas, porque en realidad los que eran bajitos, ¿no? Que medían 1,50 m, 1,58 m, así, eran los españoles. Es muy probable entonces que Francisco Pizarro era bajito, ¿no? Es muy probable. Es que dicen, ¿no? No sabe, al 100% no confirmado, ¿no? Y bueno, es por eso ya una vez que se quedaron aquí los españoles ya comenzamos a bajar en estatura, porque quien era chiquito eran los españoles, lo que dice, ¿no? Bien, el caso es que mire tantos incas en el imperio y con 200 hombres nada más aproximadamente. Francisco Pizarro pudo tomar la batuta del imperio, chicos. Miren, qué increíble. ¿Por qué? Si nosotros éramos muchos, nos podíamos, lo podíamos hacer así. Chao, váyanse, risa, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué nosotros no pudimos con Pizarro? Chicos, algo muy sensible. Pizarro simple y llanamente vino con caballos. ¿Cuándo? Los incas no conocían caballos. Los españoles, Pizarro simplemente vino con perros. Oh, aquí en Perú no había perros. Animales que ellos no habían visto. Y eran furiosos, los perros pues atacaban, mataban, ¿no? Simplemente
los españoles, ¿qué más trajeron? Armas, ¿no? Que disparaban, pólvora. Y simplemente los incas no conocían eso. Oh, ¿qué es eso? ¿No? Llevaban rifles. ¿Qué es eso? Disparaban y hacía que se muriera la persona y los incas se asustaron, nunca habían visto eso. Solamente nosotros, los incas, al momento del enfrentamiento con otras culturas, porque los incas siempre, los incas no, sino los chancas, que era una cultura también independiente, ¿ya? O sea, pre-inca, los chancas no llevaban a los incas. Los chancas eran un pueblo muy guerrero, muy guerrero, le gustaba estar en guerra y le gustaba someter a otras culturas. Es por eso, ¿no?, que estaba entre chanca o los incas. Pero ¿quién fue quien ganó? Los incas. Al fin y al cabo los incas, no, ¿por qué? Porque los incas eran más que los chancas, eran más en números que los chancas. Y al fin y al cabo también los incas sometieron a los chancas, ¿no? No, el caso que de repente, pienso yo, ¿no?, que de repente los chancas, de repente ha sido uno de ellos, ¿no?, que dijo que Atahualpa estaba allá. Quizás, de repente, no lo sé, ¿no? Ya ese sí es una suposición mía, ¿no? Y en el caso, chicos, es que cuando entraron los españoles, los incas, ¿no?, salieron todos, ¿no? Salieron todos. Los españoles sintieron miedo. Los españoles ya estaban a un punto de retroceder. ¿Por qué? Porque eran poquísimos y el imperio era enorme, pues, ¿no? A donde estaba Atahualpa había bastante inca, imagínense. Y entonces Francisco Pizarro comenzó a retroceder junto con los demás. Sintieron miedo. ¿Pero de qué se dieron cuenta ellos? Cuando los incas comenzaron a ver las cosas extrañas que habían llevado, sus rifles, caballos, perros. Y uno de ellos disparó y se asustaron. Comenzó ahí. Ya no retrocedieron y siguieron con lo mismo, ¿no? Entonces se dieron cuenta que los incas estaban asustados, que no habían visto nunca esas cosas. Bien, chicas y chicos. Entonces el hecho es que uno de ellos actuó como soplón, digamos así, ¿no?, como traidor, digamos así, del imperio, y le dijo a Francisco Pizarro que Atahualpa se encontraba allá, ¿no?, en Cajamarca. Y inmediatamente, ya Francisco Pizarro fue para allá, pero ya para eso a Atahualpa le habían dicho que había un extraño que estaba melodeando ahí. Ya le habían dicho, porque él mandaba, como les vuelvo a repetir, a que observaran, ¿no?, las fronteras, ¿no? Porque ya le habían dicho que alguien estaba melodeando, mirándonos, y no era gente de nosotros, ¿no? Ya él ya más o menos sabía algo, ¿no? Entonces, chicos, así fue la historia del imperio del Tahuantinsuyo. Muchos dicen, hemos sido conquistados por los españoles. No hubo conquista en realidad. Lo que hubo fue sometimiento, ¿no? Bien, chicos. Entonces, pero ahora le estamos dando una visión más diferente, ¿no? Tampoco queremos llegar a hablar mal en sí, no, ese no, tampoco es tampoco no es es el objetivo, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que sucedió en el Perú, si sucedió así es porque tuvo que suceder, ¿no? De repente hubo cosas que no debieron hacer los españoles, pero que lo hicieron, ¿no? Uno de ellos fue darle muerte, por ejemplo, a Atahualpa, por el simple hecho de arrojar la Biblia, porque él no entendía lo que hablaba, ¿no? Y bueno, pues inculcar en nosotros otro tipo de religión muy diferente a lo que tenían los incas. Pero si no hubiese sido por ellos, tampoco no hubiésemos conocido ¿no?, la religión católica, ¿no? No hubiésemos conocido de repente a Dios, seguiríamos pensando que el sol es nuestro Dios, ¿no? Quizás para pensar, ¿no? Un poco para pensar. Bien, el caso es que le dio muerte a Atahualpa y como aceptó ser bautizado, le cambió la pena, ¿no?, de muerte, que era morir en la hoguera, o sea, quemado, no vivo, lógicamente, ¿no? Y le cambió la pena por la del garrote, ¿no? Y empezó aquí la conquista del imperio incaico. ¿Por quién? Por Francisco Pizarro. Ya, chicos, miren, acá dice un grupo menos de 200 hombres, ¿cómo pudo dominar, ¿no?, a tanta población que era el Tahuantinsuyo, ¿no? Porque extrajeron cosas extrañas, pues. Los incas no conocían los perros,
¿no? Los españoles soltaban a los perros cuando no les gustaba algo y los perros mataban a cualquier inca, ¿no? Que se cruzaba en su camino. Bien, sigamos. Bien, una vez que se estableció los incas aquí, perdón, los españoles, Francisco Pizarro, ya luego por orden ¿no? del rey de España, a Francisco Pizarro le dieron una parte del Perú, ¿no? A Diego de Almagro le dieron otra parte de Perú, que fue un socio de Pizarro, en fin, ¿no? El hecho es que Almagro, pues no, que fue socio de Pizarro, pues no estaba un poco descontento. ¿Por qué? Pues, ¿no? Si él quería, pues, parte de Lima, todo eso que le había tocado a Pizarro. Así que, al fin y al cabo, pues, Pizarro acabó muerto, ¿no? Y no, el otro socio no se había dado cuenta de que el lugar donde él estaba, lo que le había dado el rey, estaba lleno de puro oro, las famosas minas de Potosí, en Bolivia, pues, ¿no? Uy, estaba lleno de puro oro, me estaba peleando por gusto, porque ahí tenía un montón de oro, ¿no? Eso fue el caso. Y avanzó chicos, y empezamos pues la colonia, ¿no? El virreinato, lo que todos conocemos como el virreinato o la colonia ya española. Bien, la sociedad colonial, dice acá. En la sociedad colonial, los territorios americanos estaban gobernados por virreyes. ¿A quién representaba el virrey Jesús? Aquí en el Perú, ¿a quién representaba el virrey? España. Ya, lógicamente España, pero ¿a quién específicamente Jesús? ¿A quién representaba el rey? Perdón, el virrey. Mateo, ¿a quién representaba el virrey aquí en el Perú? Belkin, ¿a quién representaba el virrey aquí en el Perú, en el tiempo de la colonia? ¿Representaba al rey? Muy bien, representaba al rey de España. El rey de España no podía estar en todos los virreinatos, ¿no? En todas las colonias. Entonces mandaba, ¿no? Un súbdito de él, ¿no? Que aquí era el virrey. Lo que decía el virrey lo acataba y lo hacía en el virreinato o en la colonia, ¿no? Entonces, el virrey era el máximo representante de aquí, de la colonia. ¿Por qué? Porque él hace cuenta que era el rey, él representaba al rey de España, ¿de acuerdo? Entonces, él era el elegido, dice, directamente por el rey de España. Bien. La sociedad colonial, chicos, la sociedad colonial estaba integrada por distintas clases, así como vemos acá en el triángulo. ¿Ya? Estaba integrada por distintas clases. Blancos, que predominaba, ¿ya? Si tú eras blanco en el tiempo de la colonia, así fueras pobre, ¿no? O así haya sido, pues, pariente de incas, ¿no? De indios, vamos a ponerle, ¿no? Y eras blanco, uy, estabas bien aceptado porque eras blanco, ¿no? ¿No? Predominaba bastante esta raza, ¿no? Esta raza que nos ha inculcado, míreme, estas grandes potencias nos ha inculcado esta raza blanca, ¿no? Dice que es la mejor, dice, ¿no? Es más, Hitler decía que su raza alemana era la mejor de todo el mundo, ¿no? Así decía Hitler, ¿no? Y con pretexto de eso, y aparte de que los judíos, ¿no? Eso ya es otra historia, ¿no? Aparte de que los judíos, pues, eran una gente muy trabajadora, ¿no? Y Alemania mayormente sus trabajadores eran judíos, y él que comenzó a impartir ideas, ¿no? Ideas que sí, que nos están quitando nuestro trabajo, ¿no? Que ese no es buena raza, etcétera, y quería poner su propia raza, ¿no? Pero bueno, ya esa es otra historia, ¿no? Del tiempo de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde, pues, ahí toma, pues, hay un líder, ¿no? No bueno, no es bueno, no fue bueno, ¿no? Mató a mucha gente, en realidad, muchos judíos. Quiso acabar con la raza judía, ¿no? Pero bueno, no pudo, ¿no? No pudo. Bien, el caso que aquí, volvemos al Perú, el caso aquí es que en la colonia, chicos, estaba dividida por diferentes tipos de clases. Tenemos a los blancos, dentro de los blancos pues estaban pues los hijos de los españoles, los mismos españoles, ¿no? Estaban pues los que vivían aquí específicamente, ¿no? Los caciques, ¿no? A menos que fueran blancos, ¿no? Estarían bien ahí, chicos. Entonces, luego
De los blancos venían los españoles, luego venían los criollos, los aborígenes, los negros, los mestizos, y no todos tenían los mismos derechos. Aquí tenemos, por ejemplo, en la última, ¿no? En la base, tenemos a los negros y los mulatos, no los esclavos, ellos eran los últimos. Quienes eran antes de ellos eran los incas, pues, ¿no? Los pocos incas que ya habían quedado desde el Tahuantinsuyo, ¿no? Estos incas estaban antes de la esclavitud nada más, pero igual eran como esclavos, ¿no? Porque trabajaban en las minas, ¿para qué? Para que Perú pueda enviar mucha materia prima a España, ¿no? Con el Tratado de Libre Comercio que hicieron ellos, ¿no? Solamente el Perú podía venderle a España nada más. Toda la materia prima se lo llevaba a España porque éramos colonia de España. Perú estaba prohibido vender a otros países, prohibido. Solamente tenía que vender a España. Por eso desde ahí se dio el monopolio, porque solamente vendía, ¿no? Era la única empresa, vendía solamente una empresa, ¿no? Se formó algo así como un monopolio, digamos así. Bien, el que estaba arriba de los incas o de las personas indígenas, los indios, pues ya, estaban aquí pues los criollos, ¿no? Todo lo que es criollo, aquí está, mestizos, ¿no? Aquí está, ¿no? Lo que más o menos habían estudiado algunas cosas, algunos eran hijos de españoles, ¿no? Muy bien. Y pues que estaban en la cúspide, pues los virreyes, ¿no? Los señores españoles que eran los que estaban aquí, ¿no? Dada, por el rey, ¿no? Que mandaba el rey, ¿no? Así era la sociedad, chicos, en la colonia. ¿Ya, chicos? Bien, ahora, si esa era la sociedad en la colonia, ¿cómo era la educación en la colonia? Bien, chicos, solo se educaba la minoría colonial, nada más, ya sean en los colegios menores, mayores y universidades. Para los indios, ¿no? Para los indios nobles. Por ejemplo, ¿quién era un indio noble? Por ejemplo, Tupac Amaru II, por ejemplo, ¿no? Era un niño noble. Tupac Amaru, chicos, fue el primero en querer ser, ¿no? En querer de que nuestra patria sea independiente, ¿no? Fue el que planteó las ideas de emancipación contra los españoles, ¿no? De él salió las ideas, ¿no? Y tuvo muchos súbditos, ¿no? Mucha gente que lo siguió, ¿no? Y al final también fue derrotado, ¿no? Los españoles le dieron muerte delante de toda su familia, ¿no? Fue la peor muerte, ¿no? Que se ha visto. Y después sus miembros fueron desmembrados, ¿no? Por todo Cusco, dicen. Bueno, pues eso es lo que dice la historia. Bien, entonces, él fue un noble, ¿eh? Fue un indio noble. Mira, Tupac Amaru no era necesidad de emanciparse, nada, sino que pensaba en la gente peruana, en su gente que sufría, ¿no? En manos de los españoles, digámoslo así, ¿no? Él pues era un niño noble, tenía dinero, era de gente acomodada.